Un saludo a todos los hermanos catequistas de la diócesis de Azcapotzalco. Con el ánimo fervoroso continuamos en esta iniciativa del análisis del nuevo directorio de la catequesis. Como ya aquí en la diócesis se ha organizado ese análisis anteriormente a mí, desde el comienzo de nuestro señor obispo, don Adolfo Miguel, que comenzó con la apertura de su ponencia, se ha ido enriqueciendo también con la participación de otros clérigos. En esta ocasión, pues, me corresponde a mí el capítulo 7, que es la metodología de la catequesis. Y bueno, pues antes de comenzar, ¿verdad? También quiero agradecer al padre Martín Lobato por, pues, organizar, por invitarnos para poder compartir, pues, estos temas que de manera muy general nos van a servir a todos para tener una preparación en el conocimiento de este nuevo directorio de la catequesis. Yo soy el diácono Daniel de aquí de la diócesis de Azcapotzalco. También tengo formación como pedagogo, algunos estudios en innovación educativa, en cuestiones de pedagogía. Y entonces, pues, para comenzar el análisis de este capítulo, quisiera decir que método viene del griego meta, es decir, del más allá, y odos es camino, que significa literalmente camino o vía para llegar más lejos. Hace referencia al medio para llegar a un fin. En su significado original, esta palabra nos indica que el camino conduce a un lugar. También es importante tener el conocimiento de la palabra catequesis, que es catechein, literalmente es resonar, hacer eco. Este primer significado etimológico hace comprender que la catequesis es como la resonancia de una palabra ya dicha. El verbo catequizar tiene el significado de contar, de instruir, de enseñar, pero a viva voz. Método también muchas veces significa reducir o encuadrar la realidad, y mucho más cuando se trata de realidades que hacen a la interioridad del hombre y su proyección hacia los demás o hacia Dios. Cuando se trata de metodología catequística, los límites de los métodos aparecen más a la vista. Evidentemente, la adhesión de los catequizandos a la fe es desde luego fruto de la gracia. Esta adhesión no depende en última instancia del catequista, sino del asociar las cosas con Dios y de la respuesta libre, ¿verdad? Que se da ese accionar también hacia Dios. Para que un método pueda ser aplicado a la catequesis, tiene que ser coherente con los criterios evangélicos y con la finalidad de comunicar la verdad revelada. Teniendo en cuenta estas consideraciones, entonces, es como podemos entender lo que es un método en catequesis, que es como un cambio para llegar hacia un destino y transmitirlo hacia también otros. Evidentemente, no existe ningún método totalmente original o nuevo. El estilo de un método será siempre el resultado de una síntesis. La Iglesia católica ha ido madurando a lo largo de todos estos siglos con la mejor manera de transmitir la buena noticia y esa experiencia en la educación de la fe, que es reflejo de la pedagogía de Dios, que en el capítulo 5 ustedes tuvieron la oportunidad de analizar, se ha ido adaptando y sistematizando de acuerdo a las necesidades y los signos de los tiempos, quedando plasmada en lo que hoy conocemos como metodología catequística. Hay métodos que pueden ser liberadores,
o esclavizantes, participativos o impuestos, encarnados en la vida o alejados de ella, fieles a la buena voluntad, contrarios a ella. Todo depende de la forma como entendemos a la persona que queremos educar, de la idea que tengamos de la educación y de la manera como veamos el papel del mismo educador. Las grandes líneas de la metodología catequística, las experiencias nuevas, las propuestas distintas, la formación de los catequistas, todo debe y tiene que ser aprendido en la iglesia, a partir siempre de la Sagrada Escritura y por medio de los documentos del magisterio. En la transmisión de la fe, la iglesia no tiene de por sí un método, no hay un método que se señale como específico, sino que a la luz de la pedagogía de Dios se distinguen los métodos de cada época. Asume con libertad de espíritu todo cuanto hay verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable. Todo cuanto sea virtud y todo cuanto sea digno de elogio. En síntesis, todos los elementos que no son contrarios al Evangelio y los pone a su servicio. Esto lo confirma de modo admirable la historia de la Iglesia, en la que numerosos carismas de servicio a la palabra de Dios han dado origen a muy diversos métodos. De este modo, la variedad de métodos en un signo son la parte que le da vida, ¿verdad? Y la riqueza a todo lo que se va dando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros destinatarios. También es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta que pues hay distintos métodos. La iglesia ha tenido distintos y para ello, bueno, en esta investigación, en este análisis, pues también podemos resaltar algunos de ellos, como el método deductivo, ¿verdad? El método deductivo que inicia de las verdades y principios más generales para aterrizar en las aplicaciones más inmediatas. Este método es más expositivo, por lo tanto utiliza principalmente la palabra, sea hablada o escrita, y avanza explicando y haciendo pensar y vivir lo que explica. El método inductivo parte también de las cosas concretas o inmediatas para llegar a las más generales o elevadas. Se apoya en la experiencia de la vida y se pretende llegar a la reflexión. Este método aplica el principio catequético de que la mejor catequesis es la que relaciona el contenido de la fe con la experiencia del destinatario. El método inductivo consiste en la preparación de hechos como acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, hechos de la vida, de la iglesia, de la vida cotidiana, a fin de descubrir en ellos el significado que pueden tener en la revelación divina. Hay otro método, el método activo, que es un proceso de descubrimiento en donde el destinatario busca la solución con la ayuda del catequista. En este método el catequista dedica su mayor esfuerzo en hacer trabajar a los destinatarios, se elaboran preguntas y estímulos y se hace que la persona se forme a base de esfuerzos propios y no desde la docilidad o credulidad de los oyentes ante la exposición del catequista. El método también que se ha utilizado es el interrogativo, llamado a veces socrático. Es el que lleva mediante interrogantes y sugerencias a la acción provechosa del educando. Usa como recurso de gran utilidad las preguntas y respuestas con un esquema claro y básico, con una forma donde este esquema de preguntas, ¿verdad?, se definan, ¿verdad?, donde el alumno tenga la duda y entonces al crearle la duda, él mismo se genere
respuestas, pero también investigando, preguntando, y que, por supuesto, el catequista va a complementar. Otro de los métodos importantes es el audiovisual, que es la combinación de sonido, de imagen, en variados modos. Ejemplos de tipo audiovisual, por ejemplo, tenemos la película, el sonorama, el video, el serial televisivo, la explicación dada ante una estatua, una imagen, un retablo, un cuadro artístico, mediante la reflexión de acaso la discusión sobre una imagen se avanza en la exposición y siempre se aspira a llegar a una síntesis final que nos dé claridad a nuestro punto de estudio en ese momento catequético. El método también experimental es el que se apoya en las experiencias que el educando tiene o las experiencias que se provocan para fundamentar la reflexión y la comunicación. La experiencia ejerce diversas funciones en la catequesis, a la luz de la cual la existencia misma debe ser siempre debidamente valorada. El método experimental busca educar la fe apoyándose en las experiencias del destinatario, sean las pasadas o provocando una presente. El nuevo Directorio General para la Catequesis hace hincapié en este retorno también muy importante al primer anuncio. Es el querigma la base de todo principio, porque es el paso indispensable para el desarrollo posterior de la catequesis, entendida como un proceso de iniciación, de crecimiento y maduración de la fe inicial. Recordemos que el Papa Francisco nos dice algo acerca del querigma, que el querigma es trinitario, que es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace crecer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Alude al pregón global de la salvación, formulado por Jesucristo, presidido por el amor, donde descubrimos al Espíritu Santo en acción. El querigma, entonces, es esencial. Al ser misión de la Iglesia, nada de lo que ella hace puede desviarla del anuncio, siempre nuevo, de Jesucristo, muerto y resucitado. Se entiende entonces por querigma el anuncio central de la fe, la salvación en Cristo a los hombres y las mujeres que viven un contexto cultural, social, religioso y político determinado. El querigma se proclama desde la experiencia de encuentro con Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Por eso es muy importante y por eso lo he mencionado, para que no se nos olvide que todo accionar catequético, vuelvo a insistir y a repetirlo como ya se hizo anteriormente, es por medio del querigma. En este nuevo directorio de la catequesis también nos hablan acerca de la memorización en la misma. La catequesis está vinculada a la memoria de la Iglesia, pues se mantiene viva entre nosotros la presencia del Señor. El ejercicio de la memoria es, por tanto, un elemento constitutivo de la pedagogía de la fe desde los comienzos desde el cristianismo. La memoria es una dimensión constitutiva de la historia de la salvación. El pueblo de Israel es invitado a mantener vivos sus recuerdos, a no olvidar los beneficios del Señor. Se trata entonces de guardar en nuestro corazón los acontecimientos que testimonian la iniciativa de Dios, que a veces son difíciles de entender, pero que se perciben como acontecimientos salvadores. El ejemplo de ellos, pues, es nuestra Madre, la Virgen María, que ella sabe guardar todo en su corazón. La memoria, por lo tanto, en su sentido más profundo,
conduce de nuevo a la primacía de la gracia, al reconocimiento de los dones de Dios y la gratitud por ellos. Al vivir dentro de una tradición sin cortar sus raíces, la catequesis entonces valora la celebración o memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Esto pues para ayudar al creyente a sentirse parte de esta historia. Pero hay que también considerar que para superar los riesgos de una memorización mecánica, el ejercicio de la memoria ha de integrarse armónicamente entre las diversas funciones del aprendizaje, tales como la espontaneidad y la reflexión, los momentos que tenemos de diálogo y de silencio, la relación oral y el trabajo escrito. En particular, se han de considerar oportunamente como objeto de memoria las principales fórmulas de la fe, ya que aseguran una exposición más precisa de la misma y garantizan un rico patrimonio común doctrinal, cultural y lingüístico. El conocimiento y asimilación de los lenguajes de la fe es como una condición indispensable para vivir esa misma fe. Es necesario, sin embargo, que tales fórmulas, propuestas como síntesis después de una previa explicación, sean fieles al mensaje cristiano. Entran ahí las fórmulas, textos mayores de la Biblia, del dogma, de la liturgia, de las oraciones que tenemos conocimiento en la tradición cristiana, como el Padre Nuestro, el Ave María, etc. Entonces, hermanos, al analizar esto de la memoria es muy importante, porque también otro punto que señala en importancia y que tenemos que analizar es el del lenguaje. La catequesis, entonces, se expresa en un lenguaje que es expresión de la fe de la Iglesia en su historia. La Iglesia ha comunicado la fe a través de la Sagrada Escritura, que es el lenguaje bíblico. Los símbolos y ritos litúrgicos, el lenguaje simbólico litúrgico, los escritos de los padres, profesiones de fe, formulaciones del magisterio, que es el lenguaje doctrinal, y el testimonio de santos y mártires. Estos son los principales lenguajes de la fe eclesial que permiten a los fieles tener una lengua común. La catequesis entonces los valora, los explica en su significado y relevancia para la vida de todos los creyentes. Al mismo tiempo, la catequesis asume creativamente los lenguajes de las culturas de los pueblos, a través de los cuales la fe se expresa de manera propia y ayuda a las comunidades eclesiales a encontrar nuevas maneras adecuadas a los interlocutores. Así pues, la catequesis es un lugar de inculturación de la fe. En efecto, la misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Esto es esencial tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la fecundidad perenne del mensaje de Cristo. Ese es el lenguaje de manera general que hablamos, pero hay un lenguaje también del arte que nos propone este directorio, que tenemos que comprender, que encontramos en las imágenes del arte cristiano, cuando son auténticas a través de una percepción sensible que nos sugieren que el Señor está vivo, presente y operante en la iglesia y en la historia. Son, por tanto, un verdadero lenguaje de la fe. Así pues, en nuestro tiempo, las imágenes cristianas pueden ayudar a experimentar el encuentro con Dios a través de la contemplación de su belleza. De hecho, son imágenes que elevan la mirada de quienes las contemplan hacia el invisible, dando así acceso a la realidad de un mundo espiritual y escatológico. Dentro de este arte también tenemos el patrimonio
patrimonio musical de la Iglesia, de ese inmenso valor artístico y espiritual. Es también un vehículo de la fe, un bien precioso para la evangelización, ya que infunde en el espíritu humano el deseo infinito de poder conocer, también la oración, a veces también por medio del canto, por medio de la música, que tiene ese poder, por ejemplo, como la música sacra, que lo describía bien San Agustín. Cuando lloré el escuchar tus himnos y tus cánticos, fuertemente quedé conmovido con las voces de tu iglesia que dulcemente cantaba. Penetraban aquellas voces mis oídos y tu bondad de tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía el afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas y me sentía bien con ellas. El doctor de la iglesia que nos expone esta anécdota de él. Las canciones litúrgicas también poseen una riqueza doctrinal que transmitida con el sonido de la música entonces llega más fácilmente y se imprime profundamente en el corazón de las personas. Otro lenguaje muy importante que a raíz de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que hay que considerar que nos ha venido, pues, de alguna manera auxiliar, nos ha mantenido comunicados, pues son las TIC, ¿verdad? Es el lenguaje de las TIC, que son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. Las TIC, en su abreviatura, son tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC han transformado los parámetros de obtención de información por medio de las tecnologías de la comunicación, como es el diario, la radio y la televisión, que en años o décadas pasadas pues eran la base que nos mantenían de manera primordial informados. A través entonces ya del tiempo, pues ahora han nacido también las pistas de la Internet. Y la Internet, ¿verdad?, ha venido a asociarse con nuevos dispositivos tecnológicos como las computadoras, las tabletas, el smartphone. Y de ahí tenemos diversas también plataformas y software disponibles. Es importante mencionar algunos tipos de TIC, ahora sobre todo que se ha continuado también con la catequesis a través de las apps. Una de ellas pues son las redes, se refiere tanto a las redes de radio y televisión como a las redes de telefonía fija y móvil, así como pues el tipo de ancho de banda que se utiliza en estas tecnologías. Las terminales y equipos que abarca todo tipo de aparatos a través de los cuales operan las redes de información y comunicación, por ejemplo, los ordenadores, los teléfonos celulares, vuelvo a mencionar las tabletas, los dispositivos de audio y video, los televisores, las consolas de videojuegos y también servicios, se refiere al amplio espectro de servicios que hoy se nos ofrecen como recursos, como por ejemplo el servicio del correo electrónico, el almacenamiento en la nube, la educación a distancia, la banca electrónica, los juegos en línea, el servicio de entretenimiento, hay comunidades virtuales, blogs y también el Classroom. Todo este tipo de servicios que nos sirven también para poder transmitir la enseñanza sin tener que trasladarnos a veces de un domicilio a otro. Entonces, todos estos es un nuevo lenguaje que ha nacido y que pues muchos apenas nos estamos adaptando, otros están naciendo con él
Y bueno, el Papa Francisco, ¿verdad? Él ya nos los decía en la pasada Jornada Mundial de las Comunicaciones. Su mensaje dice, hay que reconocer que por un lado las redes sociales sirven para que estemos más en contacto y que nos encontremos y ayudemos los unos a los otros, pero por otro se prestan también a un uso manipulador de los datos personales, con la finalidad de obtener ventajas políticas y económicas, sin el respeto debido a la persona y a sus derechos. Por eso aquí es muy importante entonces que ahora que hemos hecho mayor uso de manera general la sociedad de las redes sociales, aprendamos a respetarlas. ¿Para qué son? Son para comunicarnos, para desarrollarnos, no para perjudicarnos, como lo expresa el Santo Padre. Entonces, hermanos, en este análisis de reflexión que he preparado del 7º capítulo de los métodos, ¿verdad? Pues ningún método es siempre bueno ni siempre malo. Es el catequista el que pone en práctica el método, pone parte de él en lo que hace. Esto no significa que cada catequista tenga su método, pero sí que el método catequístico como instrumento debe estar al servicio de la acción y del objetivo que uno se propone y no al revés, que la persona se someta a los instrumentos o los procedimientos. El catequista es el mediador que facilita la comunicación entre las personas y el misterio de Dios, entre Dios y los catequizandos, entre la comunidad y sus miembros. El catequista entonces reconoce que el método está al servicio de la revelación y de la conversión, y por eso ha de servirse de él en absoluta fidelidad a Dios y al hombre, fidelidad al mensaje evangélico y al sujeto de la catequesis. El catequista tenemos que tenerlo muy en cuenta, que es un simple puente entre Dios y los demás. Es un instrumento del amor de Dios, una sólida espiritualidad y un testimonio de vida cristiana. En el catequista constituyen el alma de todo un método. Y entonces, hermanos, pues este análisis que lo he desarrollado en torno a este capítulo 7º de la metodología en la catequesis, pues es muy rico porque nos ha llevado a esta síntesis, a esta forma en cómo nosotros nos debemos ir preparando. Tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos vuelve a iluminar con este tercer nuevo directorio de la catequesis. Y bueno, pues yo ya casi voy concluyendo, pues yo espero que lo que se preparó sea de utilidad para todos. Pues envío mi saludo a todos y pues estamos en contacto. Hasta la próxima.